lo de Macondo lo vengo pensando hace un montón de tiempo en realidad, porque es un libro que creo que casi todo el mundo lee en el colegio. Es más, creo que está en la currícula del Ministerio de Educación, no sé, pero siempre te obligan a leerlo, ¿no? Y creo que a mucha gente no le interesa mucho cuando se lo dan, ¿no? Porque es un libro grueso, un Nobel de la literatura, es como que me están obligando a hacer esto. Pero cuando lo lees, tiene varios niveles, quizás como está ahora, ¿no? Te puedes quedar con el nivel pues, de la historia familiar, lo que pasa entre las familias, o la historia anecdótica de algún evento que sucedió, alguna batalla, algún robo, algún embarazo no querido o algo así. Y también puedes llevarlo al rol simbólico, ¿no? O sea, ¿qué significa que la gente simplemente desaparezca, ¿no? ¿Qué significa que la gente tome vuelo, ¿no? ¿Qué significa que estas leyendas urbanas, ¿no? Que todo Macondo se sustenta en mitos, en cosas que la gente ha escuchado, pero que nadie realmente ha podido comprobar nunca, pero que creen porque es su tradición, supongo, me parece al menos. Y entonces pienso que el tema de Macondo se presta un montón para volar, ¿no? Para pensar que lo absurdo no es tan absurdo, porque un montón de gente me decía, no, pues este libro es rarísimo, ¿no? ¿Qué cosa es el realismo mágico? O sea, me gusta la realidad, me gusta que me hablen de pues, la América Latina, de la realidad que veo así, todos los días o de la historia, pero no entiendo por qué la gente vuela, por qué desaparece, qué es eso, por qué hacen eso, por qué le meten fantasía a la realidad. Y me di cuenta que no es tan tonto, o sea, tú vas a algún poblado no tan alejado de aquí, no tienes que ir ni siquiera a algún poblado, puedes ir a la casa del vecino y preguntarle por algunas cosas que probablemente sean ridículas y él se las cree, ¿no? O sea, él cree en ellas y no le parecen ridículas, por el contrario, o sea, si ves estadísticas a nivel mundial, creo que el 45% de personas creen fantasmas, el 30% está convencido de que los alienígenas han secuestrado a personas. Entonces, ¿por qué no podrían creerse alguna otra cosa, no? Y claro, lo que hice después de pensar en Macondo y cómo la fantasía puede entrar en la realidad y cómo puede significar otras cosas, fue nada, vivir mi vida corriente. En realidad no podría decir que estuve viendo noticieros a propósito para inspirarme, ¿no? Como que para decir que yo no veo noticias de espectáculo o algo así, no, sino por el contrario. O sea, yo siempre leo el periódico, siempre leo las noticias y veo todo lo que hay, ¿no? Porque creo que de todo se puede sacar algo, ¿no? Creo que hasta las noticias que a veces nos parecen extrañas, como que la pareja XY del reality XY cortó, de algo nos sirven, ¿no? O sea, probablemente no es lo que debamos consumir más, pero puede sacar algo de eso, ¿no? Y en una de esas noticias medias y irrelevantes, por poner un adjetivo, vi la noticia de Paris Hilton, que es alguien que nos interesa mucho, aquí no sé por qué, ¿no? Quizás porque tiene una cinta de corte erótico, o quizás porque es la hija de un millonario y nos gusta la idea de alguien que tiene plata para despilfarrar sin tener que responderle a nadie por lo que hace, ¿no? O alguien que simplemente puede crear un mundo mágico. Paris Hilton en verdad es lo que hace, es eso, es vivir una fantasía, ¿no? Rodeada de todo su dinero, viviendo solamente en las ciudades más lindas del mundo y pasándose en los hoteles más costosos que existen. Entonces, me gustó mucho lo que hacía Paris Hilton, ¿no? Que era decir, bueno, a mí la vida terrenal no me es suficiente, que quizás es un poco lo que es el realismo mágico, ¿no? Quizás los ricos viven en el realismo mágico, nunca lo había pensado, pero lo que hizo ella fue decir, bueno, un año nuevo no es suficiente, y como yo puedo costearme varios años nuevos, ¿por qué no? Y yo siempre había pensado que el año nuevo era más una cuestión de sentimientos, ¿no? Como que, bueno, entrabas al año nuevo y ya está, ¿no? Que no dependía tanto de la hora, pero efectivamente el año nuevo sí depende un montón de la hora. Entonces Paris Hilton no estaba loca cuando decidió que podía vivir 6 o 7 años nuevos el mismo día, y de hecho lo hizo, ¿no? Y científicamente lo hizo, lógicamente lo hizo. Y eso tiene un montón que ver con que el tiempo supongo que transcurre igual para todos, ¿no? El tiempo no es una invención nuestra, el tiempo es algo físico, ¿no? Es algo que tiene fórmula, supongo. En cambio, la hora es una creación humana, es algo que no depende, es algo que, por el contrario, depende totalmente de nosotros de alguna forma, ¿no? No podemos hacer que el sol baje más rápido o más lento, ¿no? Porque ese es el tiempo. Pero la hora, el nombre, decir las 11, las 9, las 10, eso es algo que hemos hecho nosotros con nuestro poder de darle nombre a todo lo que podemos, ¿no? Entonces Paris Hilton se aprovechó de eso, de que nosotros le damos nombre a las cosas que quizás no lo tienen, y bajo esa lógica de que tienen nombres, bueno, nominalmente vivió 6 o 7 años nuevos el mismo día y fue feliz, ¿no? Recibió las 11:59 brindando champán en Times Square, en Nueva York, ¿no? Estuvo en la ópera en Sydney, o sea, vivió su fantasía mágica, ¿no? Vivió su realismo mágico. Y quizás te das cuenta que Paris Hilton y Macondo no son tan diferentes, ¿no? Parece que en teoría son cosas totalmente opuestas, ¿no? Uno viene de un Nobel de la literatura y el otro es una noticia de la farándula.